Muy buenos días para todos y todas. Reciban un especial saludo del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. En igual sentido, un saludo muy especial de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy les damos la bienvenida a la conferencia titulada Aspectos Generales de la Reforma Legal contra la Corrupción, Introducción a la Ley 2195-2022, que sirve como acto inaugural al ciclo de capacitaciones en Derecho Contencioso Administrativo sobre la Ley 2195 del 22, que adelantará la Escuela Judicial durante este segundo semestre del año. La Escuela Judicial es consciente de la importancia de las novedades normativas y la capacitación en temas asociados con la jurisdicción contencioso administrativa. Es por ello que se diseñó y estructuró este ciclo de videoconferencias para incentivar la formación continua en temas que resultan de gran interés para la comunidad jurídica del país, como el caso de hoy, esta novedad normativa del legislador, que es la Ley 2195. El objetivo de este ciclo de capacitaciones está encaminado entonces a actualizar los conocimientos y orientar a los funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la importancia de implementar buenas prácticas que garanticen la transparencia y prevenir actos de corrupción para contribuir a mejorar el servicio público esencial en la administración de justicia. Recordemos que el pasado 18 de agosto se celebró el Día Nacional contra la Corrupción en Colombia, fecha que debe renovar permanentemente las convicciones en contra de las formas de clientelismo y prácticas que implican la vulneración a los principios de transparencia y moralidad administrativa, especialmente en nuestro país, donde la estructura del poder político ha creado las condiciones para que hagan carrera, formen casi que legalidades paralelas, expresiones populares tales como la ley es para los de Ruana o la ley se obedece pero no se cumple. Además, la conferencia de hoy entonces, como el ciclo de capacitación que está iniciando, aportará entonces conocimientos valiosos y nos ayudará a poner en práctica medidas útiles en el ejercicio de nuestras funciones y en desarrollo de cada una de las labores de los servidores judiciales. Para la mañana de hoy, entonces, contamos con una formadora, una experta en el asunto, la doctora Natalia Yadira Castilla Caro, quien impartirá, como ya mencionaba, la conferencia Aspectos Generales de la Reforma Legal contra la Corrupción, Introducción a la Ley 2195 del 22. La doctora Natalia Yadira Castilla Caro, es abogada, doctora en Derecho, especialista en contratación estatal y Derecho Informático y de las nuevas tecnologías de la Universidad Externa de Colombia. Es oficial naval del Cuerpo Administrativo, docente universitaria, formada en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y actualmente se desempeña como relatora de la sección tercera del Consejo de Estado. Doctora Natalia, es un gusto tenerla entre nosotros, siéntase bienvenida y tiene el uso de la palabra. Buenos días, David. Muchas gracias. Un saludo extensivo a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por intermedio de ustedes y a la doctora, al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, que es el presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy vamos a hablar sobre la corrupción, un tema que pues, nos atañe a todos los colombianos, a los servidores públicos en especial, pero también en este momento, gracias a la nueva ley, a todas las organizaciones, a las sociedades. Y bueno, vamos a compartir la presentación que tenemos en este momento para que ustedes puedan ver lo que les tengo preparado. La tenía como adelantada, pero vamos a empezar desde los antecedentes. ¿Para qué vamos a hacer esta presentación? Pues para ver la introducción a la ley 2195 de 2022, que es de enero, o sea que la firmó el anterior presidente. Entonces, espero que estén viendo mi pantalla. El saber ser. Pues la idea de esta presentación es entender la necesidad y las finalidades de una nueva ley contra la corrupción, porque sabemos que ya hay otra ley y otras leyes que la reglamentaron y decretos. Entonces, pues uno dice, bueno, una nueva ley contra la corrupción, pues ¿para qué? Entonces, bueno, distinguir las áreas en que se aplica la nueva ley, que es una ley muy transversal, como van a ver, y pues el saber hacer, aplicar lo aprendido en la solución de los casos de nuestros jueces, que puede ser no solo de la jurisdicción contenciosa, como van a ver, porque esta ley aplica para todo. Entonces, muchas gracias por asistir. Bienvenidos todos los servidores judiciales y servidoras y también las demás personas que nos acompañan. Bueno, la idea de la ley, según lo que estudié, porque realmente tocó estudiar bastante porque son muchos temas en esta ley.
es que se adopten medidas en materia de transparencia, que nosotros ya tenemos una ley sobre transparencia, pero entonces estos son más medidas, pero con la finalidad de evitar corrupción. Otra, la prevención, que por medio de las normas que se expiden en esta ley, pues se ayude a prevenir y luchar ya contra la corrupción, que como pueden ver, esa lucha ya llevamos bastante tiempo, pero nos faltaban herramientas y creo que con esta ley posiblemente podemos avanzar en esa lucha contra la corrupción. Bueno, entonces, viendo que estas son las medidas en transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, vamos a ver cuáles son los antecedentes de esta ley. Entonces, vamos acá. Como todos sabemos, esta pantallita la estarán viendo, espero que sí. Colombia lleva 10 años rajándose en el índice de transparencia internacional en materia de corrupción. La percepción de la corrupción en Colombia, pues no estamos dentro de los 10 peores, ni dentro de los 10 mejores, pero no estamos bien. Todos lo sabemos. Y eso nos duele a los colombianos. ¿Por qué? Porque nosotros todos aportamos y ahorita pues con temas de reforma tributaria creo que nos duele más porque nos van a tocar más el bolsillo. Entonces, una ley como esta, pues espero que nos dé algo de tranquilidad de lo que nosotros vamos a aportar y aportamos diariamente al Estado, nuestra bolsa común, pues no se vaya a ciertas personas que no quieren a la sociedad y a nuestro país. ¿Qué es corrupción? Corrupción, según la RAE, les traigo su definición, en las organizaciones, especialmente las públicas, dice, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Esto es importante, gestores. ¿Quiénes? Pues normalmente eran los representantes legales, los directores, pues uno asociaba eso así, esa es la definición que trae la RAE. Pero como vamos a ver, esto ha ido aumentando grandemente y entonces ya no solo son las organizaciones, las sociedades, las organizaciones públicas, ¿no? No son solo los servidores públicos. Entonces, continuaremos. Miren, los hechos de corrupción y los sectores más destacados, más afectados en este tema de corrupción en Colombia. La defensa y seguridad, 21%. Yo creo que en este sector hay muchos gastos reservados, entonces se aprovechan de eso. En la judicial, miren, 11%. Qué triste. Educación, vivienda, salud, transporte, electoral, administración pública, hacienda, finanzas, miren, nada se salva. Entonces, la corrupción administrativa es la mayor, según este índice. Luego la política, la privada y la judicial. Entonces uno dice, pues estamos llenos de corrupción por todos lados. Entonces uno dice, no, pues necesitamos algo que nos ayude porque las leyes que hay hasta ahora no han servido. Entonces, 25 entidades del Estado, todas las IAS, como pueden ver, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, la DIAN, el Ministerio de Educación, la UIAF, la Superintendencia de Sociedades, todas las superintendencias, los entes de control y vigilancia están inmersos en este tema para evitar más corrupción. Todos se unieron y debo destacar la participación del Consejo de Estado, que también tuvo un papel significativo, como veremos más adelante. Entonces, 25 entidades, 25 temas que maneja cada entidad. Entonces, vean la trascendencia de esta ley, que es una ley cortica, pero sustanciosa, la verdad. Entonces, ¿cuál es el objeto?
implementar herramientas que contribuyan a la sanción y la prevención de los actos de corrupción, así como fomentar la cultura de la legalidad, la corresponsabilidad, la integridad y el buen manejo de los recursos públicos. A su vez, busca fortalecer la institucionalidad, ¿sí? Entonces, las instituciones, las 25 que les mencioné, que vieron en la diapositiva, dijeron, bueno, en mi sector a mí me hace falta asegurar esto. En unos lados más dinero, en otros lados mejorar los procedimientos, aumentar sanciones, multas, incluir otras entidades y bueno, entonces cada sector, cada entidad puso su granito de arena para ver qué le hacía falta para tener más dientes, para acabar con la corrupción, que es muy difícil. ¿Y qué pasa? Pues las organizaciones delincuenciales, porque ya está, la corrupción es algo organizado, pues siempre van a la delantera. Pero, pues en algún momento nosotros vamos a alcanzarlos y somos más, vamos a acabarlos. Entonces, de a poquito, pero estas acciones de 25 entidades que participamos en la elaboración de la ley, pues se tienen que ver, ¿sí? Entonces, primero vamos a tratar de prevenir los actos de corrupción. Y yo aquí le toco la mano a mi corazón y al corazón de todos los colombianos, servidores, servidoras públicas y personas que están atendiendo acá. Eso viene desde casa también. Yo quería aquí resaltar que, bueno, estamos muy conectados a redes sociales y hay videos donde la gente hace cosas malas y nosotros hasta lo disfrutamos. No hagamos que la corrupción se vuelva la normalidad. No aplaudamos la llamada malicia indígena, que para mí eso no se debe decir. Pero aquí como lo dicen y dicen orgullosos, eso no. Eso es inteligencia para la maldad. Y eso no debe implicar a ninguna persona. Nosotros lo que tenemos que actuar es con nuestra inteligencia es para vivir en sociedad, para ayudar a los demás y para tener una mejor organización social donde todos tengamos igualdad de oportunidades. Estos actos de corrupción afectan a los más débiles. Entonces debemos reforzar la articulación y la coordinación de las entidades del Estado. Para esto vamos a ver algunas normas que trae sobre todo que tienen que ver con tecnologías de información y vamos a ver que también se va a tratar de recuperar los daños ocasionados por esos actos de corrupción. Importantísimo, porque es que la recuperación de esos dineros es importante, porque más que todo, todo es porque la gente tiene ambición de ganar sin hacer mucho y haciéndole daño a los demás. De verdad que tengamos en cuenta que entonces vamos a tratar de recuperar esos daños ocasionados con el fin de asegurar una cultura de legalidad. Entonces, como yo les decía, esa prevención incluye también a los colegios. Vamos a ver qué más hace nuestra ley. Esta ley adiciona y modifica muchas leyes. Entonces aquí vamos a ver todos los temas que trata la ley, porque es que como vieron, son 25 entidades, pues entonces vamos a hablar de cómo va a ser el funcionamiento de los consultores jurídicos, qué pasa con ese Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la plata que hay ahí, la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional. O sea, esto, como les digo, las organizaciones delincuenciales ya no son solo nacionales, sino pues hace mucho tiempo son transnacionales y nosotros tenemos que ajustar nuestras normas, como en efecto se está haciendo acá, para poder combatir esos actos de corrupción transnacional. Tenemos que tener comunicación con otros países y para eso, pues también las tecnologías de información nos ayudan. Mm, Se modifica la ley de transparencia, como les mencionaba que tenemos ya esa ley de transparencia, para ponerle pues mejores eh, herramientas a las entidades para que publiquen todo, para que sean transparentes, para que haya un gobierno abierto y el derecho de acceso a la información pública nacional. Ese gobierno abierto implica que deben publicar en general la mayoría de cosas que hacen, excepto lo que sea reservado.
Y bueno, hay que tener en cuenta esta ley para que yo creo que todo debe ser público y esa es la tendencia ahora. Si nosotros mismos hacemos pública nuestra vida privada en las redes sociales, ¿por qué las entidades que manejan el dinero, el fondo común de todo el país, no lo hacen? Pues no, la verdad, deben manejar ese gobierno abierto de la mejor manera para que cualquiera sepa en qué están invirtiendo nuestro dinero. Digo nuestro porque somos todos, todos. También modifica el código de extinción del dominio. eh, es para fortalecer la investigación, la prevención, sanción de actos de corrupción la gestión pública. Pues, esto es la ley de anticorrupción, se la recuerdo. Y bueno, aquí con esta estamos fortaleciendo eso. El CEPACA, claro, esto hay modificaciones en bastantes temas que vamos a ver, que eso es lo que tiene que ver con nuestra jurisdicción contencioso, de lo contencioso administrativo. Modifica la ley 1340 de 2009, que es protección de la competencia, entonces aquí ya hablamos de sociedades. También responsabilidad patrimonial de los agentes de Estado a través de la acción de repetición, nos aplica mucho también pues a nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo. El ejercicio de las acciones populares y de grupo, la contratación estatal, importantísimo, y esta modificación a la ley 80 es bastante importante, como veremos. Vamos a ver que sí, yo voy a resaltar algunos aspectos importantísimos que me llamaron la atención. Vamos a ver ahora cómo vamos. Vamos a avanzar un poquito más rápido. La ley 43 del 90, reglamentaria la profesión del contador público. Aquí, en esto se llama la atención a los revisores fiscales y a los contadores en cuanto a los libros de contabilidad, y el Código de Comercio también es modificado. Entonces, los pilares son prevención, pedagogía, sanción y fortalecimiento institucional. Tiene 11 capítulos y 69 artículos. Como les digo, es cortica, pero sustanciosa. Entonces, básicamente, estos capítulos se refieren a lo que ya hemos mencionado de las leyes que se modifican, ¿sí? Entonces tenemos sobre extinción de dominio, quiénes son beneficiarios finales, pedagogía y promoción, fortalecimiento contra la lucha de la corrupción, disposiciones en materia contractual, en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción. Este me pareció espectacular. Disposiciones en materia de responsabilidad fiscal y, bueno, otras. Vamos a ver datos especiales sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Entonces aquí las superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia y control van a tener más herramientas y aumenta castigos económicos por tolerar o consentir actos punibles que no se refieren únicamente contra los que atentan contra la administración pública. Entonces aquí aumentamos los actos relativos a naturaleza tributaria, contable o medioambientales. Entonces ya no es solo contra la administración pública, sino estos actos que van con naturaleza tributaria, contable o medioambientales también son considerados de corrupción. Estimula a las compañías para que actúen para prever o impedir comportamientos impropios de todos sus funcionarios, cualquier empleado. O sea, no, como pueden ver, esto ya estamos hablando del sector particular, de los particulares. Funcionarios en la gestión del riesgo que tengan, porque como ven, la corrupción es para todos. Promueve la eficacia de los sistemas de cumplimiento. Esto tiene una palabra en inglés, complement, pues los resultados que estos produzcan, claro, es el cumplimiento de las normas, pues eso ayuda a no consentir o tolerar la corrupción por parte de las entidades privadas. Se amplían los delitos y supuestos bajo los cuales las personas jurídicas serán sancionadas administrativamente, no solo por beneficiarse o buscar beneficiarse directa o indirectamente de tales delitos, sino además por tener administradores o funcionarios condenados o con principios de oportunidad.
en firmes relacionados con delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, patrimonio público y la financiación del terrorismo. Entonces, esta normativa aplica para personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, entonces ahí viene la parte internacional, personas jurídicas que se integren con consorcios o uniones temporales, empresas industriales y comerciales del Estado, de economía mixta también, estas que tenían un régimen excepcional a la ley 80, ojo con eso, entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Colombia. Tenemos multas, estas sanciones se aumentaron. Y bueno, hay muchas quejas sobre la cantidad de la multa, pero es que ¿cuánto ganan con esa corrupción? ¿Cuánto nos roban? Entonces, sanciones, multas hasta de 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto es una gran cantidad. A la suma que se le sumará, a la que se le sumará el mayor valor entre el beneficio obtenido o pretendido. Inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un término de hasta 20 años. Publicación en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica sancionada en un extracto de decisión administrativa sancionatoria por un tiempo máximo de 1 año. Ay, perdón. Y la prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del gobierno en un plazo de 10 años. Hagan de cuenta que, por ejemplo, en esa época de pandemia hubo bastantes subsidios. Y si cometieron algún acto de corrupción, pues no lo van a poder recibir nunca más, prácticamente en 10 años, y eso pues implica ya que la sociedad pues debería de pronto ser liquidada. Tratemos de evitar que las empresas, las sociedades que generan empleo, pues se metan en actos de corrupción y se termine la empresa para actos de corrupción. ¿Mm? Entonces, hay beneficios por colaboración. Las sanciones deben inscribirse en el registro mercantil, programas de ética empresarial, las de cumplimiento, hay programas que deben cumplirse. Aquí el contador debe certificar que se están cumpliendo, que están incluidos, que sí se desarrollaron. Y hay prohibiciones de los libros de comercio. Entonces, los contadores aquí con esta ley tienen más responsabilidades. Se agiliza el trámite de extensión de dominio, donde se habilita la enajenación temprana de los bienes activos incautados afectados con medidas cautelares con fines de comiso, con el objetivo de facilitar la monetización y administración, y esto ya implica participación de la Fiscalía. Entonces, otra de las entidades. En las anteriores era la Superintendencia de Sociedades. Los beneficiarios finales de las contrataciones. Esta es una norma importantísima que tiene que ver con el levantamiento del velo corporativo. Las entidades que ejerzan inspección, vigilancia y control o que tengan funciones de investigación fiscal o disciplinaria orientadas a combatir el lavado de activos, financiación, tendrán acceso al registro único de beneficiarios. Este registro único de beneficiarios lo maneja la DIAN, ¿sí? Y que no son todas las entidades y no son en todo el tiempo. Tendrán acceso solo la Contraloría, la DIAN, la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades, la Financiera y la Procuraduría y la UIAF. ¿Por qué? No pueden ser todas, porque es que esa información pues es muy sensible para nuestras sociedades. Entonces, saber quiénes son los beneficiarios finales, quiénes están detrás de cada sociedad, de la organización que recibió un beneficio por corrupción, pues es muy importante para estas investigaciones, pero mientras están en investigación hay muchos datos reservados, entonces por eso no pueden ser todas las entidades. Quisiera compartir un videíto con ustedes de quiénes son los beneficiarios finales. Entonces aquí voy a salir un momentico de la presentación. Buenas tardes, soy Diana Rodríguez y les doy la bienvenida a este live donde explicaremos
¿qué es el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB? Para hablar de este nuevo e interesante tema, hoy me acompañan Juan Guillermo Caicedo Useche, subdirector de Administración del Registro Único Tributario RUT, y también nos acompaña Juan Daniel Parra Palencia, asesor director general de la Oficina de Tributación Internacional. Buenas tardes, Juan Guillermo. Hola Diana, buenas tardes, Juan Daniel, y a todas las personas que nos acompañan en la tarde del día de hoy. Muchas gracias por este espacio que nos dan. Buenas tardes, Juan Daniel. Buenas tardes, Diana, Juan Guillermo, y a todas las personas que nos acompañan en este live en relación con el beneficiario final. Muchas gracias por asistir. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí y vamos a empezar pues con las preguntas para explicar este nuevo tema a todas las personas que nos acompañan. Juan Guillermo, dinos, ¿qué es el Registro Único de Beneficiarios Finales RUB? Bueno, Diana, el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB, es un familiar, digámoslo así, un familiar del Registro Único Tributario que administra la DIAN. El Registro Único de Beneficiarios Finales es este mecanismo a través del cual las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica deben suministrar información de sus beneficiarios finales. Y pues bueno, acá la pregunta obvia es, ¿y qué es un beneficiario final? Para de pronto las personas que no tienen claro qué es un beneficiario final. Te cuento, Diana, y a ti y a las personas que nos acompañan, que con la implementación de la Ley 2155, la Ley de Inversión Social, expedida el año pasado, se modifica una definición de beneficiario final que, si bien es cierto, ya existía, ya veníamos trabajando, se modifica como tal la definición y nos trae una nueva definición en la cual se incorporan las recomendaciones de organismos internacionales, como es el GAFI, y pues la definición básicamente nos lleva a identificar a los beneficiarios finales como a esas personas naturales que finalmente controlan o poseen de forma directa o de manera indirecta alguna persona jurídica o alguna estructura sin personería jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Un beneficiario final, para decirlo en palabras muy sencillas, es aquella persona natural, y siempre recordemos esto, persona natural, que está detrás de alguna de las estructuras sin personería jurídica o de las sociedades a través de las cuales se generan, digamos, operaciones o negocios y por las cuales, digamos, como tal, se constituyen para tener alguna utilidad o algún beneficio, pues esas personas que obtienen esos beneficios o esas utilidades o rendimientos de esas personas de esas estructuras sin personería jurídica o de las personas jurídicas van a obtener esos beneficios. Digamos que eso es una definición muy general de lo que es un beneficiario final. Bueno, entonces, ya habiendo visto la definición, volvemos al punto donde estábamos, que era los beneficiarios finales. Entonces, como vieron, es las personas que están detrás de las organizaciones, ya sean personas jurídicas o entidades sin personería jurídica, ¿sí? Entonces, la norma trae quiénes son y cómo se distinguen. Entonces, eso es el levantamiento de ese velo corporativo para saber quiénes son los que se benefician de la corrupción. Y eso sí, dependiendo de si se beneficiaron o no, porque pues muchas veces es el representante legal o el gerente el que hace sus marrullerías, por decir la palabra, y los demás socios pues no se enteraron. Pero aquí se investiga y se les da la posibilidad de saber quiénes de verdad se beneficiaron, sabían o no sabían de esos actos de corrupción. Y que relacionado con esos beneficiarios finales está el principio de la debida diligencia. ¿Qué quiere decir? Que se deben llevar a cabo todas las medidas que permitan identificar a esos beneficiarios finales de la corrupción, ¿sí? Como siempre sabemos, siempre hay alguien al final de la cadena que de pronto ni suena ni truena, pero es que recibió la plática y se queda callado. Entonces, aquí vamos a ir contra esas personas. Entonces, es una persona natural, persona jurídica, porque pues hay personas que están detrás, ya sean jurídicas, naturales, que están detrás de esos actos de corrupción. Entonces, esperemos que se puedan identificar y que esta ley les dé la herramienta a las entidades que tienen que ver con esto.
Se busca eliminar, bueno, creación de bases de datos unificadas, y en esto sí me parece muy, muy importante la participación de las TIC. Se busca eliminar barreras que existen frente al acceso a la información pública. ¿Qué quiere decir? Que la rama judicial, la fiscalía, todas las CIAs deben estar interconectadas. Aquí se consolidará un sistema único de información litigiosa del Estado. Los sistemas de información de la rama judicial y la fiscalía estarán conectados. Se dará la información de quienes han sido sancionados a las otras entidades. Esto, pues yo lo veo un poquito demorado, pues ustedes saben cómo están nuestros sistemas aún en la rama judicial. Tiene que haber una interconexión de todas las entidades que están investigando la corrupción, y nosotros como rama debemos tener eso totalmente sistematizado y que sea automática el envío de la información. Por ahí vi un correíto que decía, por favor, envíenos la información de los sancionados penalmente. No debería ser por correo electrónico, digo yo. Eso debería haber un enlace entre sistemas y automáticamente que hay una sanción, se envíe la información a la otra entidad para que continúen con los tipos de responsabilidad que hay. Se creó un observatorio, bueno, pasando a otras cuestiones, se creó un observatorio anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, que es una página que les recomiendo mucho, porque ahí habla bastante de la ley. Hay un sistema de detección y alertas para combatir el incremento patrimonial injustificado de los servidores públicos, dentro de los cuales están también los jueces. Se fortalece, pues, la lucha contra la corrupción, Superintendencia de Sociedades, la Comisión Nacional de Moralización. Hay programas de transparencia y ética para sector privado y para sector público. O sea, la corrupción está en ambos sectores, como se los dije desde el principio. Entonces debemos ir contra esto. Aquí se busca tener también colaboración con la Auditoría General de la República. La búsqueda, embargo y recuperación de activos, no solo en Colombia, sino en el exterior. Mire aquí, exterior por parte de la Contraloría General de la República. Imagínense, antes no se podía. Entonces la gente, pues, como sabemos, se van a sus paraísos fiscales, compran cosas en otros lados, eluden impuestos en Colombia, pero vea, aquí está la Contraloría encima. Entonces, en cumplimiento de esas normas internacionales que nos obligan también a luchar contra la corrupción. Está un fondo de fortalecimiento para el Ministerio Público, que se va a financiar con el 80% de recursos provenientes de multas por sanciones disciplinarias. Ojo, señores servidores públicos, las multas son altas. Seamos correctos. La responsabilidad fiscal de las personas que ocasionen daños al Estado. Cuando yo estaba leyendo esto, yo me imaginaba a los que estaban dañando la infraestructura del Transmilenio, los bienes públicos, los que están en la calle en las protestas. O sea, la verdad que nadie se va a salvar, porque cuando les inicien sus investigaciones en la fiscalía, ellos deben informar también para que la Contraloría persiga, ¿sí? La Procuraduría, la Fiscalía estén pendientes y, bueno, tiene que ser una actuación dolosa o gravemente culposa cuando ocasionen daños a bienes públicos, inmuebles o muebles. Descontarán puntos en procesos de selección. Miren, ya hablando de contratación estatal, y se nos está yendo el tiempo, por incumplimiento de otros contratos. Sí, entonces cuando las entidades proponentes van a participar en un proceso de selección que debe ser objetivo, pues con la información que se va a dar ahora, pues cualquiera que tenga una o más multas durante el último año o cláusulas penales que se hayan hecho efectivas, pues se le bajarán puntos. Los contratistas deberán separar por centro de costos de manera individualizada cada contrato. Pues así vamos a ver cómo está en su contabilidad también la plática de los adelantos, la plática que se les paga para que vayan haciendo
el contrato y que lo vayan invirtiendo en lo que es. Y que no se pierda dentro de todo lo que tiene su contabilidad, sino que se distinga cuál contrato es. Hay una inhabilidad de 10 años por incumplimiento reiterado de los contratos del PAE, importantísimo. Esta es una de las modificaciones a la ley 80. Y pues vea, inhabilidad de 10 años. Y estos contratos tienen que tener cláusulas excepcionales. Esta es la modificación, porque estos contratos no tenían cláusulas excepcionales y ahora sí los tienen. Esa comida que es para nuestros niños y que todos los días vemos en las noticias, pues bueno. Entonces, esto se va a sancionar y tenemos el ojo encima de estas personas que contratan para darle la comida a los muchachos en los colegios. Y los contratos interadministrativos deberán utilizar documentos tipo. Miren, hay más sobre la contratación estatal. Y este es súper importante para nuestra jurisdicción, que creo que ya tenía claro que se aplicaban los principios de la función administrativa y la gestión fiscal a las entidades que tienen régimen contractual excepcional a la contratación de la ley 80. Y entonces se les dice específicamente, ustedes deben aplicar estos principios de función administrativa y gestión fiscal. Y aparte de eso, estarán sometidos a los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades previstos para la contratación estatal. O sea que ya no pueden decir es que nosotros, como aplicamos régimen excepcional, nos libramos de esto. No, ténganlo claro, ahora también van por ustedes, no pueden ejercer actos de corrupción porque también se les aplican estos principios y las inhabilidades e incompatibilidades. Muy importante. También deben publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el SECOP. Entonces, para eso la Presidencia de la República les dio el uso transaccional de la plataforma. El SECOP 2 lo pueden utilizar para hacer pues, sus contrataciones o solo como publicidad. Se les da la posibilidad de seleccionar una de las dos funciones. Se tiene en cuenta la reserva de los documentos relacionados con la actividad. Tienen que decir si son o no reservados y aplica para contratos suscritos a posterioridad del artículo 53 de la ley 2195 de la cual estamos hablando. Y bueno, por último, modificaciones a la acción de repetición. Estas modificaciones pues también nos afectan mucho. Simplificación de los supuestos que sirven para las presunciones de dolo y culpa grave. Se reduce de 6 a 3 meses el término previsto en el artículo 8 para ejercitar la acción. Ampliación del término de caducidad de la acción de 2 a 5 años con el fin de poder ejercer la acción. Esto es importantísimo porque se demoraban mucho de pronto haciendo los procesos disciplinarios, el pago de la condena. Entonces, pues esa ampliación, pues hay unos que están a favor, otros que están en contra, pero pues yo creo que sí va a ayudar para que no nos evitemos que se caduquen esas acciones y poder recuperar el dinero público por parte de estas personas que no tuvieron pues la inteligencia para ser buenos, ¿sí? Para de verdad usar nuestros recursos en lo que debían usar. También hay para el llamamiento de garantía, se propone que no se exija la prueba sumaria de la conducta dolosa. Claro, eso era muy difícil. Y la idea es que el proceso pues incluya a la entidad estatal que está inmiscuida en el daño, pero a su empleado, a su servidor público que también pudo con culpa grave o dolo ocasionar ese daño. Entonces, eso ahorraría tiempo, pues, no solo en con la acción de reparación directa, sino que en el mismo proceso también se sancione a esta persona corrupta. Se propone flexibilidad de la entidad pública en torno a la conciliación, que le permita si ésta se adelanta en curso de la acción de repetición o de manera prejudicial. Con base en lo anterior, se modifica lo relacionado con la conciliación judicial extrajudicial y se propone un nuevo artículo relacionado con acuerdos de pago. Estas modificaciones, aquí yo quería decirles que yo estuve buscando
jurisprudencia sobre la aplicación de la ley y me llamó la atención que estaban pidiendo en una acción de cumplimiento que se aplicara lo de del término de 6 meses para ejercer la acción de repetición. Entonces implicaron a la Agencia Nacional del Estado y la Procuraduría. No, eso todavía no les aplica. O sea, en este momento esta modificación todavía no se está viendo en la práctica judicial. Yo no he visto muchas providencias. Conclusiones para terminar, porque pues creo que nos gastamos más tiempo. Pensaba hacerlo más cortico, pero pues la conclusión principal es que son 25 instituciones, 25 temáticas diferentes, la inclusión de organizaciones privadas y públicas, ampliación de sanciones, la prevención con sistemas de tecnologías de información, la transparencia del gobierno abierto y pues muchas ilusiones de todos los participantes en la elaboración de la ley en que esto funcione y disminuyamos pues la corrupción. Le paso la palabra a David para que por favor realice las preguntas que considere. Claro que sí, doctora. Doctora, en efecto, aquí, digamos, en el chat surgen varias preguntas. Primero, pues, por supuesto, agradecerle su conferencia muy precisa, muy clara, digamos que sirve, por supuesto, de abrebocas a una ley ambiciosa y que nos hará pensar bastantes temas y modifica, pues, asuntos fundamentales de la administración pública y de la administración de justicia. Entonces, de entrada, muchas gracias. Le transmito la primera pregunta, que un tema que su merced tocó y que pues al público le interesa. ¿Cómo las tecnologías de la información y comunicaciones pueden ayudar en la lucha contra la corrupción? Bueno, esa pregunta me encanta porque pues ese es mi tema favorito, las tecnologías de información y comunicaciones. Y pues para mí, ¿cómo se puede ayudar? Es que como las tecnologías de información y comunicaciones tienen que ver con el ciberespacio, lo cibernético, eso es control. ¿Qué hace esto? Ayuda a la transparencia, a que la información sea pública, a que todo ciudadano tenga acceso a la información de todas las entidades, sobre todo de las entidades públicas. Algún día se desearía que estuviera también las privadas y que fueran también pues transparentes con el resto del mundo, pero bueno, ya sabemos cómo es el mundo de los negocios y hay cosas que hay que reservar, pero bueno. Entonces, con intercambios de los sistemas de información automáticos, si aquí estamos investigando a una entidad, a una persona por corrupción, que las demás entidades que tengan relación con el tipo de actividad o la persona que están investigando, lo sepan inmediatamente y también tomen acción inmediata. ¿Sí? Todo es cuestión de tiempo y todo es cuestión de colaboración. Entonces, las tecnologías, los sistemas interconectados, eso va a ser de lo mejor. Por eso, ese registro único de beneficiarios finales que maneja la DIAN está súper bien porque la DIAN recibe la información de todos. Entonces, ahí vamos empezando, pero tienen que haber más interconexión. Eso es algo. Doctora, muchas gracias. Una segunda pregunta que surge, que yo la complemento, digamos, tal vez con una duda mía. Su merced plantea una lectura, digamos, política sobre los alcances de la ley, que nos va a tomar más tiempo, que va a ser más eficiente, o sea, en donde vamos a ver resultados más pronto. Yo le quería preguntar, como en ese contexto, en esa lectura, en relación con las expectativas que genera la ley, insisto, en lo que se va a ver más palpablemente en un corto tiempo, en mediano plazo, en un largo plazo. Yo le quería preguntar, esta ley 2195, en un corto plazo, ¿qué cambios puede generar en Colombia, pues, en la lucha contra la corrupción? ¿Usted qué ve que sea lo más asible en poco tiempo? Pues en poco tiempo, pues lo que tiene que ver con las sociedades y la contabilidad
Y eso me parece que el levantamiento del velo corporativo es de lo más importante, que ya debe estar funcionando en la investigación por parte de todas las entidades relacionadas, sobre todo Superintendencia de Sociedades y pues bueno, las IAS. Ese levantamiento, saber quién es el beneficiario final, yo creo que ya está funcionando esa investigación. Que en este momento, bueno, dependiendo del tiempo de cada investigación, pero después lo vamos a ver, ¿sí? Pero ya debe estar cada entidad en la investigación. Y pues en cuanto a la acción de repetición, bueno, nos toca esperar un poquito nosotros en la jurisdicción contencioso que empiece a llegar pues que se hagan los llamamientos en garantía, que las demandas que empiecen este año a funcionar. Pero eso, para ver realmente el resultado de esta ley, no es tan pronto. De verdad que por más de que nosotros querramos que sea ya, no. Y sobre todo en resultados de recuperación de dinero, que es lo que más nos importaría. Pero para eso sirve, por ejemplo, sí que se aplique efectivamente la extinción de dominio y eso que trae la nueva ley que ya les expliqué. Doctora, le transmito la última pregunta que está aquí en el chat, la leo literalmente. ¿La responsabilidad de los servidores públicos por corrupción abarca la penal, fiscal, disciplinaria y patrimonial? Sí, señor. Entonces, imagínese un servidor público. No está solo con la penal por corrupción, la fiscal, Contraloría, la disciplinaria, que es la Procuraduría, sino que con la acción de repetición, pues ahí se le cobra esa platica que nosotros pagamos por el daño que ha hecho, ¿sí? Nosotros me refiero a la entidad que debió pagar por la condena que se le impuso por el daño impuesto. Entonces, piensen, nosotros servidores públicos respondemos por todo. Por eso debemos ser las mejores personas del país. Debemos ser los más honestos, los que manejamos. Mire, desde que estoy en el trabajo, o sea, ingresé, ¿cómo ingresé? Ingresé con trampa, ingresé sin trampa. Eso ya es corrupción. Desde que me siento en mi oficina y digo, bueno, hoy voy a hacer esto, voy a trabajar juiciosamente, o no trabajó, o lo hizo mal hecho, sin el conocimiento, no se actualizó. Esto es importante, que la gente esté asistiendo a estas conferencias de la escuela porque se está actualizando, por ejemplo, y está aplicando las nuevas normas y está en la jugada. Pero las personas que son servidores públicos y dejan de actualizarse, dejan de hacer sus funciones, eso es corrupción. Así digan, yo no me he cogido un peso, no me he llevado un esfero. No hacer bien su trabajo también es corrupción. Entonces, y entonces ese salario que se le está pagando se le puede cobrar. Entonces, esos tipos de responsabilidad los tienen que tener en cuenta todos los servidores. Bueno, los tenemos que tener porque yo también soy servidora. Pues en nombre de la escuela, doctora Natalia Yadira, muchas gracias por su conferencia y por los aspectos que ha tocado. Sin duda una conferencia pues nutrida, sustanciosa sobre las buenas prácticas que caracterizan el comportamiento cotidiano de los servidores judiciales como garantes de la cláusula del Estado del Derecho, lo que sin duda pues tendrá un efecto fundamental en las decisiones judiciales rectas, en derecho, justas, esencialmente justas, oportunas y coherentes de cara a nuestra realidad social, que contribuyan a legitimar el orden jurídico y fortalecer la confianza de los ciudadanos, de las ciudadanas en la lucha contra la corrupción. A los servidores y servidoras judiciales que se conectaron a esta conferencia virtual, también nuestro agradecimiento. Como siempre, muchas gracias y feliz resto de día.